Muy buenos días, amables amigos presentes y los que están en diferentes naciones, ministros, congregaciones, iglesias en diferentes países. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión leemos en Génesis capítulo 22, versos 1 en adelante, donde dice: esto fue cuando Dios mandó a Abraham a la tierra de Moria. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí que a sus espaldas un carnero
trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderlo. Dios proveyendo en el tiempo del fin. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios proveyendo en el tiempo del fin. Dios provee todo lo que Él ha prometido. Pero tenemos que comprender que hay una forma, un camino establecido por Dios, una forma provista por Dios para obtener, para Dios cumplir lo que ha prometido y para el pueblo obtener aquello que Dios ha prometido. Por lo tanto, tenemos que comprender que si estamos esperando algo de Dios, hay una forma provista por Dios para obtenerlo, un camino. Dios nos saldrá de esa forma provista por Él para hacer lo que Él ha prometido. Tiene que ser de acuerdo a la forma provista por Dios para el ser humano. Por ejemplo, para el tiempo de Adán y Eva, para vivir eternamente, físicamente, tenían que mantenerse firmes en lo que Dios dijo. Él colocó el árbol de ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén y también el árbol de la vida. Cada árbol produce de acuerdo a su simiente. Y Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera, ese día
moriría. O sea, se haría mortal. Y eso luego él se lo hizo saber a su esposa, pues todavía Eva no había aparecido en cuerpo físico, ella estaba en Adán, porque Dios creó al ser humano, al Adán, varón y hembra. Y cuando ella aparece físicamente, sacado su cuerpo de una costilla que Dios tomó de Adán y formó a Eva, el cuerpo de Adán era del polvo de la tierra, por lo tanto, era del polvo de la tierra también Eva, pero ya el polvo de la tierra estaba en forma de carne, o sea, había pasado a una etapa nueva. Y ahora Eva no se mantuvo en el camino provisto por Dios para mantenerse viviendo eternamente, físicamente, siendo la primera pareja en la tierra a través de los cuales se poblaría el planeta Tierra. Todo lo que ellos hicieran lo iban a heredar sus descendientes. Y ahora, al salirse Eva del programa divino y luego influir para que Adán también se saliera, trajeron para ellos y para su descendencia la muerte física, la muerte a la vida eterna, que es la muerte más terrible, porque lo más importante es la vida eterna. Y la muerte a la vida y la muerte de la vida eterna, donde se pierde la vida eterna, es la muerte más terrible. Porque una persona puede perder la vida de su cuerpo físico, pero continúa viviendo. Pero si pierde la vida eterna, no puede vivir eternamente. Pero hay un camino provisto por Dios para ser restaurado a la vida eterna. Vida que todo ser humano anhela. Porque aunque vivamos muchos años en estos cuerpos mortales, habrá un final para estos cuerpos. Y si la vida en estos cuerpos es tan buena, tan importante, tan agradable, ¿cómo será en un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, glorificado, joven para toda la eternidad? Y ahora encontramos que entre los gentiles, la iglesia del Señor Jesucristo ha pasado
por diferentes etapas, digamos 7 etapas, y ahora nos encontramos en la etapa que corresponde a la edad de oro de la Iglesia, la edad de piedra angular, la edad para la venida del Señor. Aunque en todas las edades los creyentes en Cristo tenían que estar esperando la venida del Señor, pero sería para después de las 7 etapas de la Iglesia, etapas que fueron representadas en las 7 iglesias de Asia Menor mencionadas en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, y en el capítulo 2 y capítulo 3 también de Apocalipsis. En esas iglesias y la ciudad donde estuvo cada una de esas iglesias, se reflejó lo que sería la iglesia, cómo sería, qué cosas estarían sucediendo, y en la ciudad se reflejó cómo estaría la humanidad, el territorio donde se cumpliría esa etapa de la iglesia. Y en el pastor de cada una de esas iglesias de Asia Menor mencionadas en el libro de Apocalipsis se reflejó el mensajero correspondiente a cada edad y el mensaje correspondiente a cada edad. Para cada etapa de la iglesia o cada edad de la iglesia, Dios, desde antes de la fundación del mundo, ordenó, determinó el mensaje correspondiente a cada edad y siempre girando alrededor de Cristo. Y para el cumplimiento de lo que Dios prometió para cada edad, hubo una forma provista por Dios, como también para el pueblo hebreo, que estuvo cautivo, viviendo como esclavos en Egipto, de acuerdo a lo que Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 15, versos 12 al 19, que le dijo: tu descendencia, tu simiente, será o vivirá o será esclava. Vamos a leerlo. Está haciendo un pacto primero y luego le va a hablar. Capítulo 15, verso 7. Verso 4 en adelante dice: luego vino palabra de Jehová, diciendo: no te heredará o sea,
un esclavo nacido en la casa de Abraham, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y a través de Sara todavía no había tenido un hijo. Y lo llevó fuera, era de noche, una noche estrellada, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y en un cielo estrellado, ¿podría usted contar las estrellas? Ya cuando va por 100, se le olvida dónde comenzó. Ya se le olvida la cuenta, porque son millones que hay en el firmamento que se ven y millones que no se ven. Y no solamente está la creación o mundo visible, sino también el invisible en otra dimensión. Del mundo invisible es que viene el mundo visible, el mundo invisible materializándose. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová. Esta versión usa el nombre Jehová, pero Dios. Otras versiones usan el nombre Yahvé o Yahweh o el Señor o el Eterno o así por el estilo. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de la tierra, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, y recuerden, aunque estaba habitada, el dueño de la tierra es Dios. Dios dice: y es el mundo, la tierra y su plenitud. Por lo tanto, todo le pertenece a Dios. Y aún todo lo que habita en el planeta Tierra también. Recuerden que él tiene el título de propiedad, que es el libro sellado con 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, el cual Adán lo perdió cuando pecó. Ese es el libro de la vida eterna, el título de propiedad de la vida eterna, donde están escritos los nombres de las personas que vivirán eternamente. Recuerden que Cristo dijo: vuestros nombres están escritos en los cielos. Y le dijo: y Abraham dice, y respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Es que va a hacer un juramento, un pacto con Abraham, de que le va a dar esa tierra.
Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Cuando se hacía este pacto, una parte del animal se ponía en un lado y la otra parte en el otro lado, y la persona se colocaba en medio. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran seguridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y ahora vean, Dios le dice acerca de su descendencia, por lo que va a pasar, van a ser esclavos, va a ser esclava su descendencia y serán oprimidos 400 años. Y eso se cumpliría en Egipto, aunque aquí no le dice que va a ser en Egipto, pero se cumplió allá en Egipto. Y ahora, a los 400 años, 430 años, fueron libertados. Podían ser libertados antes, porque Moisés apareció a los 390 años, y por lo tanto tendría unos 10 años para preparar todo para el éxodo. Pero por cuanto lo rechazaron, Moisés se fue a Madián a vivir. Allá se casó con Séfora, tuvo 2 hijos y ella hizo su vida por 40 años. Pero miren ustedes, los profetas nacen profetas. Los profetas son enviados del cielo. Por eso en Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24 nos dice: el Dios de los espíritus de los profetas. Vamos a ver cómo lo dice. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Dónde están inscritos? Pues en el libro de la vida del Cordero, que es el libro sellado con 7 sellos de Apocalipsis, capítulo 5. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahora vamos a ver capítulo 22 de Apocalipsis, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben
suceder pronto. El Dios de los espíritus de los profetas, los espíritus de los profetas, los cuerpos angelicales que panen con los profetas, son de Dios y vienen de Dios para tener esos ministerios aquí en la tierra. Por eso en Hebreos capítulo 1, San Pablo nos dice, en el verso 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahí tenemos los espíritus ministradores que vienen a ministrar la palabra, esos espíritus de Dios, esos espíritus de los mensajeros, de los profetas, que vienen para ministrar la palabra a los que serán herederos de salvación, a los creyentes en Cristo. Y de etapa en etapa, de edad en edad, Dios envía un espíritu ministrador a su iglesia y tiene ahí la forma provista por Dios para la palabra de Dios correspondiente a ese tiempo venir y así surgir el mensaje correspondiente a ese tiempo. Viene el mensaje a ese mensajero, a ese hombre en donde está un espíritu ministrador del profeta. Él capta la palabra, porque no era dada del Señor sin que te revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Para que venga la palabra de Dios al pueblo de Dios, tiene que Dios enviar un espíritu de profeta, porque es a los profetas que viene la palabra de Dios para cada edad y para cada dispensación. Si es un mensaje para una dispensación, entonces el mensajero tiene que ser un mensajero dispensacional y por consiguiente es un profeta mayor, de los cuales hay solamente 7 profetas dispensacionales que son la clase de profeta mayor que Dios tiene y envía a la tierra. Es un espíritu de profeta mayor que es enviado a la tierra en carne humana en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, así como envió en otras edades y otras dispensaciones ese tipo de espíritu de profeta dispensacional. Adán era uno, Set era otro, Noé era otro, Abraham era otro, Moisés era otro, Jesús era otro, y para el día postrero tenemos la promesa de que Dios enviará los ministerios de los 2 olivos y enviará el ministerio de Cristo a su iglesia. Por lo tanto, así como fue provista la forma de Dios para el pueblo en edades y dispensaciones pasadas, donde viene el mensaje de Dios a través del Espíritu de Dios, a través de un hombre, así siempre ha sido, porque esa es la forma de Dios. Y Dios no cambia su forma. Aunque en muchos tiempos quisieron cambiar la forma de Dios, pero no se puede cambiar la forma de Dios. El que trate de cambiar la forma de Dios se busca un problema grande, porque no se le puede ni quitar ni añadir a la palabra de Dios. Y se encontrarán siempre añadiéndole o quitándole a la palabra de Dios,
los que tratan de cambiar la forma provista de Dios para cada edad o cada dispensación. Para Israel siempre Dios tuvo un profeta mensajero, y para el día postrero tendrá los ministerios de Moisés y Elías, operados por el Espíritu Santo. No será Moisés literalmente, ni Elías literalmente. Será un profeta como Moisés y será un profeta como Elías. Porque cuando él anuncia, promete enviar un profeta y usa el nombre de un profeta que ya vino en el pasado, eso significa que enviará otro profeta con el espíritu y virtud de aquel profeta que había enviado. Por ejemplo, tenemos el profeta Elías que dijo en una ocasión, por el capítulo 17 de Primera de Reyes, capítulo 17, de Primera de Reyes, y el capítulo 18, versos 41 al 56. Él dijo, no habrá lluvia ni rocío sobre la tierra, sino por mi palabra. Y un hombre que hable en esa forma y que esté diciendo la verdad, es un hombre donde está el Espíritu de Dios manifestando su poder. Y es un hombre que sabe de lo que está hablando. Luego, en el capítulo 18, él le dijo a Acab, hubo una sequía de 3 años y medio, lo cual tipifica el tiempo de la gran tribulación también. Y luego le dice a Acab en el capítulo 18, regresa a tu casa porque una grande lluvia suena. Pero antes de eso, ven ustedes, Elías, antes de caer la lluvia, y haberle dicho a Acab que una grande lluvia sonaba y no había nubes. Pero como él, siendo profeta, tiene las dos conciencias juntas, está viendo y oyendo el ruido del aguacero en otra dimensión. Vamos a decir, está lloviendo en otra dimensión. Y eso lo va a materializar en la dimensión terrestre, en la dimensión de los humanos. Le dice a Acab, ve a tu casa porque una grande lluvia suena. Acá podría decir, el cielo está caluroso, caliente, el ambiente, no se ven las nubes. Y ahora Elías está diciendo que una grande lluvia suena. Elías se había ido al monte, digamos el monte Carmelo, y había estado orando, llevó a su siervo, estuvo orando, porque Elías dijo, no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Y no hubo lluvia ni rocío por 3 años y medio. Pero ahora
Ahora encontramos que Elías, luego de decirle a Acab, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Él estaba oyendo en otra dimensión. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar Mediterráneo, que está hacia el oeste de donde estaba Elías. O sea, dos veces el oeste. Elías estaba en el oeste y entonces el mar estaba hacia el oeste de Elías. O sea, territorio oeste y mar, aguas del oeste también. Le dice a su siervo: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada, no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. El 7 es muy importante. Ahí. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ahora Elías el siervo de Elías viendo una nube como la palma de una mano, ya sabe que se está materializando el aguacero, porque primero vienen las nubes cargadas de agua. En Amós capítulo 8, verso 11 dice que habrá sed y hambre, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y ahora no habrá lluvia de bendición, lluvia de oír la palabra de Dios en el día postrero, sino por la palabra de Elías. Así fue para la 7ª edad de la iglesia, por la palabra de Elías, porque vino lluvia de palabra de bendición. Y para este tiempo final, para la edad de oro de la iglesia, no habrá lluvia, ni pan espiritual, ni lluvia espiritual de bendición divina, sino por la palabra del Espíritu Santo, operando el ministerio de Elías para los judíos y operando el ministerio de Jesús para la iglesia del Señor Jesucristo. Tan simple como eso. Así es como vendrá la palabra prometida por Dios para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo. Esa es la forma provista por Dios para el tiempo final. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Malaquías capítulo 4, versos 1 al 6. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, con la maldición de los juicios divinos, apocalípticos, que vienen para el reino de los gentiles, conforme a como está profetizado. Los ministerios de Moisés y Elías estarán dando a conocer lo que ha de acontecer.
estarán dando las noticias de las cosas que Dios va a hacer en el tiempo final, en el día postrero. Y los que escucharán podrán hacer algo para protegerse de los juicios divinos que han de venir. Los que dirán, hubo muchos falsos cristos, falsos profetas que estuvieron profetizando, diciendo que vendría tal cosa, que vendría tal juicio, y no sucedió. Pero es que los imitadores, los personificadores, los falsos profetas y falsos cristos vienen primero para que cuando venga lo verdadero digan, ese es otro más de los falsos cristos o de los falsos profetas. Pero recuerden, no puede haber un billete falso si no hay un billete verdadero del cual hayan sacado una copia, lo cual es falso lo que sacan de copia de eso. Pero hay un original del cual sacaron una copia, pero la copia no tiene valor. Lo que tiene valor es el billete verdadero, original. Cuando vino Jesús, antes de él, habían venido Teudas y Judas, llevaron muchos discípulos tras sí, murieron y todo se deshizo. Pero vino Jesús y dijeron, pensaban que era igual. Pero hubo un hombre que dijo, Gamaliel, si esto es lo mismo, se va a deshacer. Pero si no, es lo mismo, sino que esto es de Dios. No sé que ustedes se encuentren resistiendo a Dios. Porque el que se levanta en contra del programa divino, de la forma provista de Dios para el pueblo, conforme a lo que Dios se prometió para ese tiempo, el que se levanta en contra se encuentra siempre luchando en contra de Dios. Y por consiguiente las consecuencias son el nombre ser quitado del libro de la vida y por consiguiente pierde la bendición de la vida eterna. Y ahora es importante conocer cuál es la forma provista de Dios sobre el tiempo en que la persona está viviendo. La forma que Dios tiene para el tiempo en que uno vive, para el cumplir lo que Él ha prometido. Para cumplir la promesa del regreso de Cristo a los judíos, la forma provista es los 2 olivos. Y el mensaje que estará viniendo por medio de esos ministerios de Moisés y Elías, de los 2 olivos. Para los creyentes en Cristo será la voz de Cristo en el fuerte que desciende del cielo, hablándonos como cuando Él ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces y dándonos la revelación así del 7º sello, que es la revelación de la venida de Cristo a su iglesia, para así darle a su iglesia la fe para ser transformados y llevarlos con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, el ministerio de Cristo se repite en el tiempo final. Lo hemos repetido en el reverendo William Branham y será repetido nuevamente en el día postrero en lo que ha sido
prometido para manifestación de Dios en medio de su iglesia, para darle la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Siempre para Dios cumplir lo que le ha prometido, tiene a alguien. Porque así como Dios obró por el medio de Jesucristo y colocó en Cristo su poder, Cristo ha colocado su espíritu y por consiguiente su poder en su iglesia, y por medio de ella está obrando de edad en edad, y por medio de ella han surgido los mensajeros de cada edad para traer la palabra de Dios correspondiente a cada edad, a cada etapa de la iglesia, y hacer una realidad esa palabra prometida. Siempre para la palabra que Dios ha prometido para su iglesia, para cada edad, aparece el mensajero con el grupo de esa edad, y así es como Dios usa a su iglesia para cumplir lo que Él ha prometido para su iglesia. Por medio de su iglesia, Él obra de acuerdo a la promesa divina para ese tiempo, de acuerdo a la forma provista por Dios para ese tiempo. Y son llamados, sentados los hijos y hijas de Dios en esa etapa de la iglesia. Y así, en cada etapa de la iglesia del Señor. Así como fue para los judíos, también es para los cristianos. Y ahora, la forma provista por Dios para el tiempo final. Hemos visto que está prometida en la palabra de promesa para la iglesia del Señor. Tenemos la promesa de la manifestación plena del Espíritu de Dios en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, y fue mencionada por el reverendo William Branham como la tercera etapa en donde el poder de Dios se va a ser manifestado cuando venga una apertura para los creyentes en Cristo. Y también está la promesa de una gran carpa catedral. Por lo tanto, así como para el tiempo de Noé hubo una promesa, y para la salvación hubo una forma provista por Dios, la construcción de un arca donde se salvarían Noé y su familia, y animales y aves. Así también, para que de edad hay una forma provista. Para este tiempo final está la promesa de una gran carpa catedral que fue vista por el reverendo William Branham hace muchos años. Y esa gran carpa catedral tiene que aparecer en algún lugar en medio del cristianismo, y tiene que ser de acuerdo a todo lo que ha sido prometido que Dios ha de llevar a cabo en medio de su iglesia. Por lo tanto, Dios obrará por medio de su iglesia para que aparezca esa gran carpa catedral, porque Dios proveerá. Dios va a proveer esa gran carpa catedral, y va a proveer las personas que van a trabajar en ese proyecto divino. Y Dios va a cumplir su promesa para su iglesia, para este tiempo final. Ahí es donde
Dice el reverendo William Branham que la tercera etapa va a ser manifestada. Y lo que vimos en parte manifestado en el reverendo William Branham, ese poder divino, operado por el Espíritu Santo y el reverendo William Branham, llevando a cabo grandes maravillas, señales y milagros, y trayendo la palabra. Eso que vimos en parte manifestado, pero que ya fue quitado porque él partió, será visto en toda su plenitud. Gracias a Dios que Él nos dejó el mensaje grabado y también ya está escrito, y las edades de los sellos también fueron escritos en los días que Él estaba en la tierra. Las edades fueron escritas y luego más adelante cuando partió los sellos fueron escritos. Habrá una obra del Espíritu Santo con los creyentes del día postrero trabajando en ese proyecto divino. Tendrán la revelación para el día postrero. Tendrán la forma provista por Dios para el cumplimiento de esas promesas, porque siempre hay una forma para cada promesa ser cumplida. Y cuando la persona ve la forma provista por Dios, ahí entra y viene a formar parte de ese grupo que estará trabajando en pro de la materialización, del cumplimiento de lo que Dios ha prometido para el tiempo en que está viviendo. Y ahora nosotros no tenemos que estar trabajando en el proyecto del Arca de Noé, ni en el proyecto de la construcción de un tabernáculo allá en el desierto, porque eso le tocó a Moisés, y el Arca de Noé, pues le tocó a Noé. Y así por el estilo, a cada uno le tocó el proyecto divino, espiritual o físico, o ambos, correspondientes al tiempo en que vivieron. Y a nosotros en este tiempo nos ha tocado estar en la forma provista por Dios, en el proyecto divino correspondiente al día postrero, trabajando para que se haga una realidad todas las promesas que Dios ha hecho por medio de Cristo a través de los apóstoles y profetas para la iglesia del Señor Jesucristo del día postrero y para el pueblo hebreo también. Por lo tanto, Dios proveerá en el tiempo del fin para que se haga una realidad todo lo que Él ha prometido para su iglesia y también lo que ha prometido para el pueblo hebreo, para los judíos. La promesa es que llamará y juntará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Dios proveerá la forma provista por Dios será la única que logrará obtener estos resultados que están prometidos en la Escritura. Podrán decir, otros vinieron y trataron y no pudieron, porque no tenían la forma provista de Dios, ni ellos eran el instrumento provisto por Dios para llevar a cabo esa labor. Aún el mismo reverendo William Branham trató de ir a Israel, pero Dios lo aguantó. Le dijo, no vayas, no es el tiempo todavía. O sea, que sería más adelante. Pero para el tiempo de él, no fue. Para el llamado de los 144,000, él sabiendo que el ministerio de Elías estaba en él, operado por el Espíritu Santo,
pues pensó que en esa manifestación cuarta del ministerio de Elías sería el llamado a los 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Pero luego le fue revelado a él y él comprendió que el ministerio de Elías no es solamente 4 veces que es manifestado, sino 5 veces. Por lo tanto, la quinta ocasión en que el ministerio de Elías es manifestado por el Espíritu Santo, ahí está la forma provista de Dios de haber llamado de 144,000 hebreos. Y para el ministerio de Moisés, repitiéndose en el día posterior, esos son los ministerios que están ligados al pueblo hebreo. Elías fue profeta para judíos y gentiles, y Moisés para los judíos, para los gentiles para juicio, para los judíos para bendición. Y ahora podemos ver la forma prevista por Dios y provista por Dios para los judíos para este tiempo final. Por eso Malaquías capítulo 4 dice que Elías vendrá primero para ellos. Aquí yo envié al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. No sea que yo venga con destrucción, con maldición y hierro a tierra. O sea, que hay una forma provista por Dios para los judíos, para el llamado de 144,000 judíos, en donde serán llamados los que estarán representando las tribus perdidas en 10 de esas tribus. Estarán representados todos los de las tribus perdidas, pero son llamados los elegidos, las reliquias en el día postrero, más los escogidos de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín, que son las tribus del sur, y las del norte son las 10 tribus. Ahora podemos ver que hay una forma provista por Dios. Elías fue profeta también a las tribus del norte, y lo mismo Eliseo. Y Moisés para todas las tribus. Algo grande está en camino, algo grande está preparándose, algo grande ha comenzado a moverse. Dice el reverendo William Branham que será por un corto tiempo, pero va a estar aquí. Eso que Dios ha prometido. Y los que conocerán la forma provista de Dios para el tiempo final, lo van a ver. Y van a ser parte del pueblo que estará recibiendo las bendiciones de Dios sobre ese tiempo, recibiendo la revelación de los 7 truenos, recibiendo la revelación del 7º sello, recibiendo la revelación de la venida del Señor para el día postrero, para darle la fe, para ser transformados, raptados los creyentes en Cristo del día postrero. La forma provista por Dios para el tiempo final. Dios proveerá en el tiempo del fin esa forma, y conforme a esa forma la materialización de todo lo que le ha prometido para su iglesia. Que no se nos escape la forma provista por Dios, ni la materialización
de lo que Él ha prometido para el tiempo final, para su iglesia y para el pueblo hebreo. Por muchos años se han preguntado, ¿cuándo será que la tercera etapa de la cual habló el reverendo William Branham será manifestada? La respuesta es sencilla: cuando la visión de la carpa esté en pleno cumplimiento, porque fue ahí donde el reverendo William Branham dijo que va a ser manifestada. Ahí van a estar los ministerios correspondientes al día postrero. Ahí va a estar la forma provista por Dios, para su iglesia y para los judíos también. Y más claro, no debo hablarles, no conviene, para que no hayan invitaciones que interrumpan el programa divino. Dios proveyendo en el tiempo del fin. Y eso es conforme a la forma provista de Dios para el tiempo final. Dios no se puede salir de su palabra. Por donde quiera que chequeemos lo que Dios estará haciendo, dará escritura sobre escritura. Será Biblia por todos lados. Por tanto, la forma provista de Dios es en donde obtendremos esas bendiciones que Él ha prometido, recordando que Dios proveerá. Le dice Abraham a su hijo Isaac: hijo mío, Dios proveerá. Por muchos años, muchos podrán haberse preguntado, y sobre todo los que conocen el mensaje de reverendo William Branham, ¿cuándo y cómo se cumplirá lo que dijo el reverendo William Branham sobre la visión de la carpa, sobre la tercera etapa, sobre la fe para el rapto? Y la respuesta siempre de parte de la Biblia es: hijo, Dios proveerá. Dios tiene que proveer para que se cumpla lo que Él ha prometido a su iglesia. Y será en medio de su iglesia el cumplimiento de todas esas promesas. Dios proveyendo en el tiempo final. Cuando los creyentes estén viendo cosas que fueron prometidas comenzando a cumplirse, y digan: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están haciendo eso? Hijo, Dios está proveyendo. Es Dios proveyendo lo que Él ha prometido. Por tanto, vigilemos lo que Dios ha prometido y vigilemos a Dios proveyendo, porque esa es la forma correcta, la forma de Dios, la forma provista por Dios para el día posterior.
Dios proveerá a su iglesia para y lo que Él ha prometido para este tiempo final. Y mientras más rápido nos provea, más rápido nos vamos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Más rápido nos da y recibimos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Será como fue prometido, y esa será la forma provista por Dios para su iglesia, para recibir todas las bendiciones que Él tiene para su iglesia, para el día postrero, para el tiempo final. Y ahí están las bendiciones más grandes que hayan sido dadas a los creyentes en Cristo, a tal grado que nos dará la fe para ser transformados y raptados y nos llevará a la cena de las bodas del Cordero. Continúan todos pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.